estamos comunicados con nuestro compañero José Di Mauro, que no sé si irá para el Congreso, volverá, no sé, pero este trayecto lo debe hacer y muchas veces sobre el subte, ¿no? ¿Cómo estás, José? Buen día. Buen día, buen día. Sí, sí, camino A, pero Sí, haciendo un intervalo en claro, la para, previa, para poder atendernos, cosa que agradezco y mucho. por José, ¿qué favor. pasó ayer en el Senado? Digo, ¿cómo diputados pudo, salvo con 4 abstenciones, sacar una ley muy necesitada para Rosario, pero para Argentina? ¿Y qué pasó ayer en el Senado? Bueno, lo del Senado es una larga historia bastante complicada de entender a lo mejor, porque bueno, dejó mucho sabor a decepción lo que sucedió ayer para muchos otros. Lo que hubo fue una jugada política entre el oficialismo y la oposición a partir del hecho de que, bueno, recordemos, el Senado no funciona desde hace 4 meses y medio. No tiene sesiones desde el 16 de noviembre del año pasado. A fines del año pasado la característica que tenía el Senado es que podía funcionar por sí mismo. Ayer, por ejemplo, le enrostraron a la oposición desde, por ejemplo, a Anabel Fernández Agasti, que bueno, se le había caído el velo a Juntos por el Cambio, y respecto de la demora que llevaban en la aprobación de un montón de medias sanciones que tenían, dijo que en realidad ellos no habían querido hacer una sesión el 22 de diciembre y Juntos por el Cambio había decidido no darles quórum, después el 23 también y no habían querido, pero ellos podían, o sea, eso suena a raro de comprender porque en realidad el oficialismo le alcanzaba para hacer ¿Y sesionar cuándo por sí dejó de solo. alcanzarle? ¿Con la escisión de 3 o 4 senadores? Sí, una decisión que llama bastante la atención, que todavía a muchos no la creen del todo, pero de todo, porque varios de esos cuatro que se fueron, salvo en el caso de la quinta pata, digamos, la senadora cordobesa Alejandra Vigo, los demás eran, por lo menos tres de ellos, muy kirchneristas, o sea que en realidad, para muchos fue ese alejamiento de esos cuatro legisladores, tiene más que ver con el gobierno nacional que con el kirchnerismo. De todas maneras, bueno, se fueron para hacerle sentir al gobierno o a quien sea la necesidad de que ellos querían sus propias leyes, como por ejemplo para la sesión de ayer estaba prevista habían pedido el senador Cuéllar de Entre Ríos, muy alineado con el gobernador, eh, una ley especial para hacerle un IVA diferencial a las tarifas eléctricas. Bueno, eso se había acordado. Finalmente, o sea, para sacar del parate al que había sometido el oficialismo al Senado, primero fue Unidad Federal, la que pidió una sesión especial el 15 de marzo para el miércoles pasado, pidieron con mucha antelación, y después Juntos por el Cambio pidió una sesión también especial para el jueves, o sea, ayer mismo. El oficialismo finalmente lo que hizo fue el miércoles pasado pedir una sesión para esta semana, para el mismo jueves. Sí, entonces, pero los temarios de Unidad Federal y de Juntos por el Cambio coincidían en todo, salvo el agregado que tenía de ese proyecto de Cuéllar, que para ser tratado necesitaba los 2/3, convengamos, porque no había pasado ni siquiera por comisión. O sea, era muy difícil que se pudiera dar su tratamiento, era más una señal que se quería dar. Lo que terminó haciendo el oficialismo fue agregar un montón de proyectos, todos los que estaban pendientes. Ah, Agregaron inclusive uno que es la creación de la estatización, digamos, de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo. O ajá. sea, que eso finalmente, después en lo que fue la convocatoria formal del mismo miércoles que se dio,
lo habían sacado y habían terminado haciendo un temario que parecía consensuado porque en realidad había coincidencia, o sea, que incluía todo lo que querían los demás y y proyectos propios donde no se incluía el tema de madres, de la Universidad de las Madres, pero sí no había ninguno de los proyectos que fuera rígido. Pero claramente lo que se buscaba era marcar la agenda el oficialismo, que no apareciera el oficialismo haciendo lo que la oposición Quería. había pedido. Uh-huh. Eso fue una pulseada la que se dio. Después llamó la atención que todo el mundo dio quórum, finalmente se obtuvo rápidamente, 70 senadores estaban sentados en sus bancas, pero finalmente lo que quiso forzar Juntos por el Cambio y después Unidad Federal también, se ve que eso sí lo habían acordado, era que dividir el temario, o sea, tratar todo, pero no en esta sesión solamente, sino en esta sesión tratar solamente lo urgente que era el tema de la designación de jueces, y tratar la ley Lucio, y dentro de 2 semanas tratar el resto de los temas. Eso fue lo que pidieron, y el oficialismo lo que dijo, bueno, van a necesitar los 2/3 para eso. Y ahí se armó una discusión, porque en realidad, en teoría, no necesitaban los 2/3, porque lo que habían hecho ellos era una moción, no era un pedido de apartamiento del reglamento. Y ahí se armó la discusión, porque cuando la presidenta, al momento de votar, dijo no, que ella decidía, la presidenta Del Senado. del Senado, que en este caso no estaba Cristina Kirchner, sino la presidenta provisional, ella dijo, no, se hace lo que dice la presidenta. Y bueno, los reglamentos no son así. Claro. Entonces, el oficialismo tenía 2 opciones: o convalidar lo que se había decidido e ir a la justicia, pero no tenía ningún sentido ir a la justicia porque en realidad no querían anular lo que se fuera a aprobar, sino que no querían separarlo, tratarlo en 2 sesiones distintas, querían todo en una. No querían convalidar lo que decidía el oficialismo, que era que hicieran falta los 2/3. Claro. Nadie tiene los 2/3. Eso fue el liquid de la cuestión. En la previa, lo primero que sucedió fue que el senador Lewandowski había pedido en el caso suyo, sí, era un apartamento del reglamento para tratar el tema del fortalecimiento de la justicia santafesina. No sé qué hubieran hecho los demás, en principio el oficialismo dijo que sí, que daba el ok, creo que todos los demás iban a estar de acuerdo, en definitiva, pero lo que pasa es que, bueno, a la sesión de ayer, si se incluía todo, iba a ser una sesión interminable, por un capricho, en definitiva, esa es la interpretación que se debe hacer desde el lado de la oposición, por un capricho del oficialismo, de no sesionar durante 4 meses y medio y después querer sesionar para tener la razón, todo en un mismo día. Lo que proponían los otros era hacerlo en 2 semanas. Para incomodar a la oposición se habían incorporado una serie de proyectos, por ejemplo el Colcero, que contaba con un montón de gente en los palcos que habían sido traídos desde el interior, sorpresivamente, porque en realidad esta sesión se había convocado de un día para otro, entonces es raro esa convocatoria, pero claramente era una forma de presionar a los senadores para que bueno, se avinieran a hacer lo que el oficialismo quería. Más allá de las triquiñuelas, papelón para todos. Sí, papelón para todos. Sí, lamentablemente sí, es lo que termina siendo la síntesis de esto, es que quedamos en veremos. Claro, porque vos fijate, José, yo pensaba, digo, qué impecable que fue lo de diputados, qué impecable. Sí, Como fue así, sí. Se trató, hubo muchas críticas, cruzadas. Pero así las hubiesen estado, eso es normal, es lógico, eso no molesta. Pero me parece que el tratamiento y sobre todo un hecho como lo que fue aprobado por unanimidad, salvo las 4 abstenciones, realmente eso es un ejemplo de madurez de un parlamento. Y acá, si tienen mayoría ahora, Juntos por el Cambio con Unidad Federal,
Pero muchachos, no trabajaron durante 4 meses. Quédense hasta que las velas ardan y trabajen, más allá de las triquiñuelas, insisto, del oficialismo para, bueno, mojarle la oreja, ¿no? Para decirlo en criollo. Pero trabajen, trabajen, la gente está desesperada. No porque la ley que saquen ahí va a ser resolutoria de su bolsillo, pero es una señal. Sí, el argumento que te dan era que no podían convalidar lo que era Mira, una ruptura sí, del reglamento, digamos. argumentos hay de todos lados. Mira, los argumentos van y Sí, vienen. no, totalmente. Yo recordaba ayer, Juntos por el Cambio dijo que nunca iba a votar hasta que termine este gobierno una ley que implicase presupuesto. Y votó la ley esta que estamos hablando, que son entre 7.000 y 7.500 millones de pesos la creación de Sí, estos juzgados. Y está bien, no podés ser caprichoso sobre cosas importantes. Entonces, está claro. está todo bien, pero marche preso. José, Sí, gracias no, por tu por favor. apartamento recién y sin mayoría, bajándote del subte para atendernos. Sí, bueno, un gusto como siempre, María. Gracias, beso Beso enorme. enorme. José Chao. Di Mauro.